Seguimos con este estudio de Apocalipsis que estamos realizando y estamos en el capítulo 7, vamos a leer de los versículos del 9 hoy al 12 solo. Este es el tercer mensaje sobre esta multitud que vio Juan. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sí, ya lo he leído, hasta el 12. Ya está todo leído. Este es el tercer mensaje sobre esta gran multitud. ¿Se acuerdan que el primer mensaje fueron quién fueron? Y ya dedujimos que eran los mártires que habían dado la vida por Cristo en la tribulación. Vimos que estos mártires iban vestidos de vestiduras blancas. Y hoy vamos a ver, por último, qué es lo que hacen estos mártires que están en el cielo, y es adorar a Dios. Y con la enseñanza que ellos nos van a dar, vamos a aprender nosotros un poquito más de lo que es adorar a Dios. Porque muchas veces en las iglesias se habla de adorar con total libertad, con la boca muy abierta, pero sin expresar el significado de lo que significa adorar. Podríamos decir que adorar es hablar bien de alguien, que adorar es alabar a alguien, y sin embargo adorar es algo mucho más profundo. Vamos a ver en esta lectura que hemos tenido 3 pasos para una perfecta adoración a nuestro Señor. Y lo vamos a ver cómo esta gran multitud lo llevó a cabo delante del Señor. Esto en la Biblia se llama doxología. Doxología es hablar bien o alabar a Dios. La palabra doxo, que es alabar, y la palabra logia, que es palabra. Entonces, palabra buena o palabra de bien es la adoración o la alabanza. Y en Apocalipsis hay 5 doxologías donde el pueblo de Dios o los ángeles adoran a Dios. Esta es una de ellas, y esta quizás sea la más completa de todas. Por eso he elegido esta para dar este mensaje sobre la adoración. Y vamos a ver que para que haya una adoración tiene que haber una preparación. Pero no se crean que prepararse es ir a casa y ducharse, o vestirse elegante, venir a la iglesia. No. Es algo mucho más allá iba a decir, me he quedado en blanco por un segundo. Va mucho más allá de la línea física. Para esta preparación necesitamos una preparación en el mundo espiritual. Pero tampoco es que nos vamos a sentar y vamos a tener una meditación trascendental y en la cual vamos a intentar tener un contacto con Dios para poderle adorar. Tampoco se trata de esta preparación. Porque aquí la preparación que tenían esta gran multitud, ¿ustedes se han fijado bien en el versículo 9? Vamos a ponerlo otra vez. Después de esto, y aquí una gran multitud que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con
con palmas en las manos. Cuando el Espíritu Santo introduce unos conceptos dentro de la lectura, no es casualidad. No es casualidad que el apóstol Juan escribiera con palmas en las manos. Estos tenían y aquellos no. No está hablando de una casualidad, está hablando de una preparación. Porque si entendemos qué significan las palmas en las manos, luego entenderemos la adoración que ellos van a realizar. Primeramente, las palmas en las manos nos tiene que venir a la memoria, indiscutiblemente a todos, la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Es lo que nos viene a la memoria. Jesús entrando en Jerusalén en un burrito, y la gente con palmas echaba las palmas y echaba las ramas de olivos y echaba sus mantos, y todos decían: Hosana al hijo de David, Hosana al rey de reyes, al que entra en Jerusalén. Y venía montado en un burrito, no venía en un caballo blanco triunfante, sino que venía humilde, venía para hacer una obra que fue la que realizó en Jerusalén. Pero aquí estas palmas en las manos no son echadas al suelo, sino que vienen con las palmas en las manos proclamando dos cosas. Primero, la actitud adecuada delante del rey. Nosotros somos súbditos de este rey. No cualquiera puede echar palmas delante del rey, no cualquiera puede presentarse delante del rey con palmas en las manos, sino solamente los súbditos, solamente los que pertenecen a este reinado. Esto es lo que significan las palmas en las manos. Ellos tienen derecho a llevar las palmas porque ellos están delante del trono, porque ellos han lavado sus ropas con las vestiduras blancas del Cordero. Y entonces están preparados para poder adorar a Dios. Cuando nosotros tenemos que adorar a Dios, no cualquiera puede adorar a Dios. Uno puede abrir la boca y hablar y cantar y decirlo, pero solo los súbditos, los realmente hijos del reino, son los que pueden adorar a Dios. Si hoy viniera un grupo de músicos y se pusieron a tocar aquí en los instrumentos que tengamos, y no son nacidos de nuevo, y cantaran canciones cristianas, y a nosotros nos quebrantaran esas canciones, ellos no estarían adorando a Dios. Ellos estarían tocando unas canciones que nosotros como hijos y como portadores de las palmas sí que estamos adorando con esos cánticos, pero ellos no. Entonces, un adorador es aquel que es un hijo de Dios, primeramente. Solo un hijo de Dios puede adorar a Dios. Y esta es la actitud adecuada que tuvieron ellos al presentarse con las palmas en las manos, diciendo, proclamando: yo pertenezco a este reinado y yo voy a tirar mis palmas a este rey de reyes, al que venció en la cruz, al que estaba vivo, al que estaba muerto, y ahora está vivo. Y muy importante el significado de las palmas, como les he dicho, es ser partícipe del reino de Dios. Yo participo activamente en el reino de Dios. Acordémonos que esta gran multitud fueron todos aquellos que se convirtieron de verdad en la gran tribulación, que tuvieron que dar sus vidas por Cristo, y de una forma activa están delante del trono para adorar a Dios con estas palmas. No están allí a la perspectiva a ver qué es lo que va a pasar, sino que ellos ya vienen con algo. Tengo algo que ofrecerte, Dios, tengo algo que darte, y son estas palmas en proclamación de que aquí está el rey. Esta es la preparación de una adoración. Venir con lo que tengamos, con lo que Dios nos ha dado. Dios no nos va a pedir más a cada uno de lo que tiene, pero lo que tiene sí que le pide que se lo dé. No le pide que se lo guarde. Acuérdense ustedes de los talentos. Los talentos no es otra cosa que los dones que Dios da a cada uno.
Y esos talentos, a uno le dio 5, al otro le dio 4, al otro le dio 3, a uno le dio 1. No es que fuera aquel de menos categoría que el que tuviera 4, es que no podía soportar tener más. Y como no lo podía soportar, uno que tuvo, ni siquiera ese lo retuvo. Pero el que tuvo 4 y el que tuvo 5 recibió más de lo que tuvo. ¿Por qué? Porque se lo trajo al Señor. Porque quiso darle lo que Dios le había dado. Eso pasa en todo. Eso pasa en la economía, eso pasa en el amor, eso pasa en el cariño. Cuando uno recibe y no da, al final todo se le vuelve en contra. Pero cuando uno da y da, recibe y recibe más. Porque es la ley espiritual de la siembra y la cosecha. Y no solo en la economía, sino en el cariño, en el amor, en el tiempo. Yo dedico mi tiempo para Dios. Y Dios me regala tiempo. Y yo dedico mi casa para Dios y Dios me regala casa. Y me da tiempo y me da disfrute. Y así sucesivamente. Y ellos venían con aquellas palmas. Y un buen adorador viene con lo que tiene delante de Dios. Y la segunda cosa que hace un adorador es manifestar y reconocer su condición delante de Dios. Porque delante de Dios todos estamos desnudos. Nadie se puede engañar. Nadie puede engañar a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de aquella parejita que todos conocemos del corazón de mantequilla y costilla dura de roer? Y todos lo conocemos eso. Y sabemos la historia y sabemos su visión después del pecado era tan pequeñita que se creían que detrás de un árbol Dios no los iba a ver. Pero esto no es así. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Y nosotros no podemos escondernos. ¿Sabéis cuál fue la proclamación que hicieron esta gran multitud? La manifestación que salió por sus bocas. Vamos a leerlo. El versículo 10. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Ustedes no sé si se han fijado que esto lo están diciendo unos mártires muertos. No están vivos en la tierra, están muertos. Estas son sus almas que están delante del trono y están hablando de salvación. ¿Se dan cuenta? Está hablando de salvación, no de la salvación del cuerpo, y sí de la salvación del alma. En ese momento es cuando ellos manifiestan todas las promesas de Dios, que Dios tiene para cada uno de ustedes, con toda la promesa de la tierra prometida, con toda la promesa de la herencia que tenemos que adquirir, con todas las promesas, y delante de Dios, ellos que han sido muertos se dan cuenta que están salvados. Ellos que están muertos se dan cuenta que están salvados. Y han ido a un sitio perfecto para ellos. Han ido a un sitio de salvación y no pueden hacer otra cosa que gritar y decir: Señor, a gran voz, la salvación. Ahora la salvación la estoy viviendo, la he alcanzado, la estoy saboreando. Esa es mi condición delante de Dios, están diciendo. Yo era pecador y tú me viniste a rescatar. ¿Cuántos hay que aquí no están? Pero yo estoy. Y como yo estoy, esto es real. Todo lo que prometiste lo has cumplido. Y esa es la adoración que sale por sus bocas. La primera cosa que sale por sus bocas es la proclamación de su realidad. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Y ustedes y yo estábamos muertos, ¿dónde? En nuestros delitos y pecados. Y ahora estamos vivos. E igual que esta gran multitud, podemos decir: la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono.
¿Por qué de nuestro Dios? Porque nuestro Dios fue el que los perdonó. Todos sus pecados. El que decidió no tener en cuenta toda su vida como habían vivido. Pero hay una segunda palabra que dice aquí, y al Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero, este Cordero que quitó el pecado del mundo, hizo el sacrificio perfecto para que Dios recibiera o para que Dios decidiera perdonar a toda esta gran multitud. Así que una multitud de muertos en su carne, pero vivos en su espíritu, claman la salvación. Ahí está el contraste entre la vida física y la vida espiritual. Quizá muchos no se dejarán cortar la cabeza y tendrán unos días de paz y de seguridad, como dicen Tesalonicenses, y cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Quizá tengan unos días de paz y seguridad y jajá, y tengan fiestas y champán y vino, y estarán vivos en sus cuerpos, pero muertos en sus espíritus. Estos prefirieron estar muertos en sus cuerpos, pero vivos en sus espíritus. Y lo primero que claman y sale de su boca cuando se dan cuenta de la realidad, del lugar, de las situaciones, la salvación. Yo estoy salvado. La salvación es verdad. La salvación es de Dios y del Cordero. Amén. Así que tenemos una preparación de esta gran multitud que nos enseña que nosotros podemos venir a adorar con lo que tengamos, pero tenemos que dárselo al Señor. Segundo, que tenemos que reconocer nuestra situación delante de Dios. Éramos pecadores, pero Dios decidió perdonarnos. Y decidió perdonarnos porque Cristo hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario. Y nos perdonó, y nos redimió. Y ahora la salvación, vamos camino a esa salvación, a poder alcanzarla. Este es el segundo paso. Y el tercer paso, o el tercer punto, es ni más ni menos que un adorador no solo con ser hijo de Dios puede adorar a Dios, que un adorador no solo reconociendo su estatus delante de Dios puede adorar a Dios, sino que un adorador adora a Dios porque conoce a Dios. Y cuando un adorador conoce a su Dios, lo adora en espíritu y en verdad. Hoy vamos a ver aquí, en estos versículos finales, concretamente en el versículo 12, vamos a ver 7 puntos de esta adoración que hicieron los ángeles junto con los ancianos y los 4 seres vivientes, y supongo que la multitud estaba ahí adorando al Señor, porque también habían conocido y estaban conociendo a su Dios. En primer lugar, nos dice, amén, la bendición, vamos a contarlos, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza. 7. Ni 6, ni 5, ni 8. 7. La perfección. En primer lugar, Dios no es bendito. Necesita que nosotros lo bendigamos a Dios. Bendito sea Dios. Necesitamos que nosotros lo bendigamos. Él no es bendito. ¿No será al contrario? ¿No será que Dios no necesita recibir bendición porque Él es la bendición? Bendito, proclamando, tú eres bendito, no tienes bendición. Nosotros tenemos la bendición de Dios que recae sobre nosotros, pero si no la tuviésemos no tendríamos bendición, tendríamos la maldición. Pero Dios no, Dios es
La bendición es parte de su carácter. Es una parte muy importante de su forma de ser. Él es bendición. De Él no puede salir nada malo. Todo lo que sale de Dios es para dar fruto y para bien. Efesios capítulo 1 y versículo 3. ¿Quién no se conoce este versículo? Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda. En la palabra con toda, ¿hay algo que se quedó? A lo mejor se quedó tu familia, a lo mejor se quedó tus circunstancias, a lo mejor se quedó algo que Él no esperaba bendecirte, no. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque es en Cristo donde recibimos la bendición. Volvemos otra vez a los adoradores del principio. Si uno no está en Cristo y viene a cantar, puede cantar de maravilla, no será un adorador, no será un bendito de Jehová. Será un buen cantante, que Dios le ha dado unos talentos y tendrá un buen talento, y si no se lo entrega a Dios, un día Dios en el juicio se lo reclamará. Pero no es un adorador. El adorador es el Hijo. El adorador es el que reconoce que la bendición de Dios está sobre su vida. Y las bendiciones no son las circunstancias. Mira qué coche más bonito se ha comprado el pastor. Uy, qué casa se ha comprado la hermana. Uy, Dios sí que lo bendice. No tiene nada que ver esas bendiciones. Esas son bendiciones terrenales que el Dios puede darnos con total libertad. La bendición más grande es ser hijo, es ser hechos hijos de Dios. Es poder adorarle, es poder alabarle, es poder decirle, yo traigo mis palmas también delante de ti. Esa es la bendición más grande, que el mundo no la puede decir. Bendito, la bendición. Por eso los ángeles dicen la bendición. Tú eres la bendición, nosotros te conocemos, todo lo que tenemos es bueno porque lo recibimos de ti. Esa es la bendición. La gloria. ¿Qué gloria tiene el hombre? Una gloria efímera, una gloria de hoy y mañana se olvidan de esa gloria. Hubo un hombre que está clasificado el hombre más inteligente del mundo, todos lo conocemos, Albert Einstein. Su gloria era su cerebro, su gloria era su inteligencia. Cuando murió, se terminó la gloria. Se le terminó, se acabó. Era algo pasajero. ¿Dónde tenemos puesta nosotros nuestra gloria? ¿En Dios? A lo mejor en los bancos de la iglesia. A lo mejor tenemos la gloria puesta en mi esposa, en mi esposo, en mi hija, en mi hijo. A lo mejor tengo incluso un pastor puede decir, tengo la gloria puesta en la predicación. Pero todo eso es erróneo. La gloria es de nuestro Dios. Y la gloria es la manifestación de su presencia y majestad, esplendor y poder revelado en su carácter. Eso es la gloria. Vuelvo a repetir, la manifestación de su presencia y majestad, esplendor y poder revelado en su carácter. Cuando Él revela su carácter, está mostrando parte de su gloria. Quizás mejor es el ejemplo. Vamos a poner el ejemplo. 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Y ahora lo van a entender enseguida porque el versículo habla de nosotros, no de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea que nosotros vamos transformando nuestro carácter a la imagen ¿de quién? De Jesús. Entonces la gloria que es el carácter de Dios.
Cuando Él dice es bueno, es la gloria de Dios manifestada en su bondad. Cuando dice Dios es justo, es la gloria de Dios manifestada en su justicia. Cuando dice es amor, es la gloria de Dios manifestada en el amor. Vuelvo a repetir, la gloria de Dios es la manifestación de su presencia y majestad, esplendor y poder en la revelación de su carácter. Cuando nosotros vamos entendiendo y conociendo el carácter de Dios, entendemos su gloria. Una gloria que el hombre no la puede ver. Una gloria que hubo un hombre que se le llamó amigo de Dios y realmente Dios le llamó amigo. Y este fue Moisés. Y este era un amigo de Dios. Y se hablaban cara a cara. Incluso tanto era la presencia de Dios en Moisés que cuando salía del tabernáculo su cara brillaba. Pero él no podía ver la gloria de Dios. Un día le dice al Señor, yo quiero ver tu gloria. Y el Señor le dijo, no hay hombre que la vea y viva. Es demasiado grande, es demasiado excelsa, es demasiado poderosa la gloria de Dios. Se nos escapa de nuestra visión. No es estar en presencia de un rey, ni de un príncipe, ni del presidente de los Estados Unidos. No, es estar en presencia del mismo Rey del universo. Algo que para nosotros se nos escapa. Es como aquella frase de tal manera, pues lo mismo. Estar en la presencia de Dios en su plenitud de la gloria no lo resiste ningún hombre. No hay ningún hombre que pueda vivir. Eso es la gloria de Dios. Y es lo que están clamando aquí los ángeles. La bendición, eres una bendición. Tu gloria lo llena todo. Tu gloria lo llena todo. No hay rincón donde la gloria tuya no esté. Sea en los cielos, sea en la tierra. Eso es la adoración. Conocer a nuestro Dios. La sabiduría. ¿Que acaso Dios necesita tener sabiduría? ¿Que acaso Dios necesita la capacidad de aprender? ¿O quizá necesita esa actitud de saber hacer lo bueno en todo momento, que es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de actuar según la voluntad y propósito de Dios en cada circunstancia. Esa es la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Por qué? Porque el temor a Jehová es el temor a ensuciarte con los pecados del mundo. Ese es el primer principio de la sabiduría. Pero si tú quieres ser sabio, tienes que hacer lo correcto a la luz de la palabra de Dios, en cada circunstancia. Esa es la sabiduría. Dios no tiene sabiduría. No. Vuelvo a repetir. Él no. Nosotros sí. Nosotros tenemos y la recibimos. Él no. Él es la sabiduría. Si tú quieres tener sabiduría, tienes que ir a la fuente. Si tú tienes sed, tienes que ir a la fuente donde sale el agua. Si tú quieres tener sabiduría, tienes que ir a la fuente, que es a Dios, que es al que escribió la Biblia, al Espíritu Santo, y pedirle sabiduría, y dice que te la da abundantemente. Así lo dice en Santiago. ¿Que acaso no tienes sabiduría? Pídesela a Dios y Él te la dará. Porque Dios tiene sabiduría, Él reparte sabiduría sobre los ángeles, sobre los hombres, sobre todo lo que hay, para que se haga su voluntad perfecta. Y en su voluntad perfecta todo va bien. Está la gloria de Dios, está la bendición de Dios. Proverbios 1:7 nos dice este versículo que hemos leído así rapidito, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Punto 4. ¿Qué hablaban estos ángeles? Hablaban de la bendición, de la gloria, de la sabiduría, de la acción de gracias. ¿Dios también tiene o es acción de gracias? Vamos a verlo.
¿Qué es la acción de gracias? Es expresar aprecio y gratitud por las bendiciones de Dios. Tú tienes tu familia, es una bendición de Dios que Dios te ha dado. ¿Y tú qué haces? Le damos gracias. ¿Qué hacemos los domingos cuando damos gracias a Dios? Le damos gracias a Dios de todas las bendiciones que Él nos da. Que tenemos economía, gracias a Dios. Que tenemos vida, gracias a Dios. Que respiramos, gracias a Dios. Que tenemos familia, gracias a Dios. Que tenemos lo que tengamos, es gracias a Dios. Esa es la acción de gracias. Dios es acción de gracias. Porque cuando Él da un mandamiento, es una extensión de su carácter. ¿Vosotros os creéis que nuestro Dios es un Dios maleducado, es un Dios perverso, es un Dios lleno de ira, y que cuando un hijo hace algo bien, Dios no le da las gracias? Aún así Pablo dijo: cuando hago lo que tengo que hacer, siervo inútil soy. Pero esa es nuestra actitud, no es la de Dios. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿qué les enseñó a sus discípulos? Les enseñó a ser amorosos. Y dentro del amor está la acción de gracias. El dar gracias. Cuando un hermano te acerca a la silla, gracias, mi hermano. Cuando estás en casa y te ponen el agua, gracias, papá. Cuando estás en cualquier lugar que no te conocen y alguien te está sirviendo, muchas gracias. Es un acto que sale voluntariamente de nuestro corazón porque somos hijos de Dios. Dios es acción de gracias. Él es la bendición, Él es la acción de gracias, Él lo es todo. Él es la honra. Dice que la honra, y la honra es nada más. Vamos a leer, Primera de Tesalonicenses 5, 18, porque es un mandamiento que se nos da a todos los cristianos. Dad gracias en todo, en lo bueno, en lo malo, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y un mandamiento de Dios es una extensión de su carácter. Si Él nos pide que demos gracias, es porque Él da las gracias. No es un Dios que recibe y está ahí esperando, sino que Él mismo da. Y muchas veces las gracias las da con sus bendiciones, con su mirada, con su amor sobre cada uno de nosotros. Vamos a ver la honra. ¿Qué es la honra? ¿Qué es recibir honra? Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre, porque esto es una promesa, esto es un mandamiento que tiene promesa y tendrás largos días de años y vida en la tierra. La honra es el respeto y la admiración. Y yo quiero que ustedes conozcan hoy algo de Dios que a lo mejor nunca se lo han pensado. Él es la honra porque Él se respeta mucho. Dios sobre todas las cosas se respeta a sí mismo, hasta tal punto que ama hasta su nombre y hace las cosas por amor a su nombre. Él se respeta mucho. Es una extensión de su carácter. Su carácter es respeto. Él no hace daño a nadie. Él no va a obligar a nadie. Él, con todo el respeto que Él se merece y que Él tiene por Él, y que lo aplica a los demás. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo mismo. Ese respeto que Dios tiene por nosotros tenerlo por nuestro prójimo. Porque nuestro prójimo, ¿a quién está hecho semejanza? ¿Al burro o al mono? Aunque alguno, como yo le digo a mi mujer, hay híbridos, que por fuera parecen hombres y por dentro son burros, pero eso es otra cosa. Pero la verdad es que, ¿cómo son los seres humanos? A imagen de Dios. Y se merecen respeto. Sean buenos, sean malos, no nos importa. Se merecen el respeto. Porque Dios se respeta y porque Dios nos respeta. Porque si Dios no nos respetara, ¿sabe lo que pasaría? Que un versículo de la Biblia ya no existiría.
nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero como nos respeta y como sabe que valemos, porque el respeto da valor a las personas, como sabe que valemos, Dios tiene misericordia. Es que estos valen. Voy a tener misericordia, porque un día van a cambiar, porque un día se van a arrepentir. Es que mira cómo son, van detrás de la Virgencita. Bueno, pero un día se les predicará, un día el Espíritu Santo hará la obra, un día cambiarán y un día serán nuevas criaturas. Ese es el respeto. Porque si no, los destruye a todos y ya se queda la madre tranquilo. No hace falta discutir con el hombre, como pasó en Génesis capítulo 6. Mi espíritu no contenderá más con el hombre porque el hombre es carne. Si el hombre es carne y yo soy espíritu, aquí hay una lucha que no tiene... Los destruyo y se acabó. Y hasta aquí hemos llegado. Pero en Cristo Jesús hay respeto, hay honra. Esa es la honra, el respeto y la admiración. Cuando tú honras a tus padres es porque les tienes un respeto y una admiración. Es que mis padres eran así o eran así, da lo mismo. Tú tienes que respetarlos y tener admiración. Es obligatorio. Porque Dios tiene respeto y admiración. Y el primero que lo demostró, ¿quién fue? Jesús. ¿Ustedes lo vieron hablar mal alguna vez de sus padres? Quejarse, iba a ir a la cruz, lo iban a latiguear, lo iban a poner una corona de espinas, iba a sufrir. ¿Ustedes lo escucharon quejarse? Este padre que yo tengo es muy duro, Este padre no me hace las cosas que él pide. Es que nunca se escuchó una queja de Jesús, sino una honra. Él honraba a su padre porque lo amaba. Y lo amó hasta el final. Por eso dijo que el padre lo amaba a él. Porque él obedeció los mandamientos de su padre. Esto es la honra. Éxodo 20:12, todos sabemos claramente, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo lo dice? Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Así que te hemos visto 5, aún nos quedan 2. El poder. El poder. El poder de Dios. La manifestación del espíritu de poder. El poder que tuvo Jesús en esta tierra y que todos se quedaron pregnados, maravillados, y que estaba no en él, sino en el espíritu que había en él. Porque él, nos dice Filipenses, que se lo dejó todo allá. Él se despojó de todo poder y de todo lo que es divino y se lo dejó allá y se hizo similar o semejante al hombre. Pero vino el Espíritu Santo como paloma, posó en él y su ministerio cambió. Y empezó a tener poder. Amén. Ese es el poder. El poder es la capacidad, escuchen bien, de actuar y ejercer influencia. Eso es el poder. Y Jesús tuvo mucha influencia. No solo el poder físico y sobrenatural de los milagros, sino la influencia que él ejerció sobre sus discípulos. Para que luego sus discípulos fueran los que recogieran todo aquello que él había hecho durante 3 años y medio. Hay un teólogo que me gusta mucho que dice que en el año en que llegó Pentecostés, después de la muerte de Cristo, a los 40 días, a los 50 días, cuando Pedro empezó a predicar y se convirtieron 3.000 hombres, aparte mujeres y niños, eso significa 3.000 casas, y al día siguiente se convirtieron 5.000 más, resultó que todo Jerusalén se convirtió. Muy poquitos no eran cristianos, muy poquitos, y normalmente solían ser los líderes religiosos, los que no eran cristianos, los que subyugaban al pueblo, los que tenían a favor al gobierno de César. Estos eran los que estaban en contra, pero el pueblo casi todo se convirtió. ¿Saben ustedes por qué? Porque hubo un hombre con mucho poder que los predicó. Y ya les digo yo que ese evangelista no ha habido ni lo habrá nunca en la tierra como él. Se llamaba Jesús. Amén.
Él los predicó 3 años y medio predicando. No se convirtió ninguno porque no era el momento ni el propósito del Padre, pero la semilla quedó. ¿Ustedes se creen que Pedro, porque dijo arrepentíos y todos cayeron arrepentidos? No, la predicación ya había sido sembrada en los corazones. Ahora el Espíritu Santo actuó como tenía que actuar. Por eso no tenemos que dejar de sembrar, no tenemos que dejar de evangelizar, porque en el momento preciso Dios hará la obra. La obra no es nuestra, la obra es de Dios. La obra es de su momento, con su poder. El poder no es solo hacer milagros, el poder no es que uno se levante aquí y se ponga así a volar, eso no es poder. El poder es la influencia que nosotros podemos tener sobre los demás. Eso es el poder. Y el poder es de Dios, porque Él influye en toda su creación. Y toda su creación, al final, cumple todo su plan. Unos se van a perder porque se tienen que perder. No porque Dios quiera que se pierdan, porque Dios ya ha hecho su parte, dar a su Hijo. Pero se tienen que perder y se perderán. Otros se salvarán. Ese es el poder del Evangelio, el dunamis. Pero todo es Dios todopoderoso. Pero hubo uno que dijo, si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer que un triángulo tenga 4 lados? No lo puede hacer. Entonces le dice otro, entonces no es todopoderoso. Vamos a hacer otro ejemplo. Si Dios es todopoderoso, ¿puede hacer que un círculo sea cuadrado? No, un círculo es un círculo. Un cuadrado es un cuadrado. Eso se llama cuando la realidad choca con algo ¿cómo es? Intrínseco, esa es la palabra. O sea, un triángulo, la misma palabra nos habla de 3 lados, no puede tener 4. Aquí no se trata de un poder o de no un poder, sino que eso no se puede cambiar. No es que Dios no tenga poder para cambiarlo, sino que es una cosa que tiene su forma y tiene su estructura y no se puede cambiar. Así un pecador, Dios tampoco tiene el poder para transformarlo. Escuchen bien. Dios tiene el poder, eso sí, de perdonar sus pecados. Dios tiene el poder de hacerlo nacer de nuevo, pero eso tiene que ser voluntad del mismo pecador. Dios no va a venir a un pecador y lo va a cambiar. A ti te cambio porque yo quiero. Ese no es el poder. ¿Y por qué Dios no lo hace? Porque no es, ¿cómo? ¿La palabra? Intrínsecamente permitido. Porque el malvado es malvado. No es que Dios no pueda luchar contra el mal. No. Es que Dios ya lucha con el mal, con sus armas. Lo que pasa es que el mal no quiere ser vencido por el bien. Y cuando uno no recibe a Cristo, Dios no lo puede obligar. Entonces no es que Dios no tenga limitaciones, sino que hay cosas que Dios no puede cambiar porque tienen que ser así, porque son así. Porque están creadas de esa manera. Eso se llama intrínseco. Así que el poder es la capacidad de actuar. Vamos a ver el Génesis 17.1, a ver si con el ejemplo lo entendemos un poquito mejor. Génesis 17.1. Abraham. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Su influencia de Dios cambió el futuro de Abraham. 1 año después tuvo un hijo. Ese es el poder. No es el hecho sobrenatural, es la influencia que Dios ejerce sobre las personas. Si tú dejas que Dios haga una influencia sobre ti, tendrás cambios en tu vida que tú no te vas a dar. Te darás cuenta cuando mirarás para atrás. Porque Dios quiere cambiar.
Dios quiere que vayamos para adelante, Dios quiere que nos semejemos, Dios quiere hacernos a semejanza de su Hijo. Porque nosotros éramos a semejanza de Adán, pero cuando nacimos de nuevo teníamos que ser a semejanza de Dios, de su Hijo Jesucristo. Y para eso Dios necesita utilizar su poder. Dios necesita utilizar su poder, como hemos leído antes, de gloria en gloria. En la gloria de Dios, en el poder de Dios, somos transformados. Pero para eso, cada uno de nosotros tenemos que querer ser transformados. Si no, no lo seremos. Aquí no hay varitas mágicas. Esto del evangelio del abracadabra no existe. No, es que todavía se predica, y yo lo escucho todavía por las redes. Ven a Dios, que Dios... solo con que abras tu corazón, Dios lo hace todo. No es verdad, eso es una mentira, eso en la Biblia no está. Tú abre tu corazón y recibe a Cristo y empieza a haber una transformación. Pero no es una varita mágica. No es que Dios viene y te lo cambia todo. No, todo tiene su proceso, más largo, más corto. Todos tienen que pasar por sus valles y por sus montes y por sus playas y por todos los lugares. Jesús es el ejemplo. Jesús es el ejemplo. Cuando sale a predicar, lo primero que hace el Espíritu, enviarlo al desierto, 40 días, para ser probado. No, más que tentado, es para ser probado, para ver que él era lo que era. No para ver si iba a pecar. Imaginaros que si peca, se nos acaba a nosotros el futuro. Sino para ver de qué estaba hecho. Y estaba hecho de lo que estaba hecho. De la gloria de Dios. Era el Hijo de Dios. Y el diablo no prevaleció delante de él, sino que tuvo que huir. Y muchas veces nosotros necesitamos ser tentados. Y tentados de en verdad. Tentado en verdad, hubo un acto, es que a mí no me gusta mucho hablar de cosas que me han pasado a mí, pero es que ahora tengo que decirlo, porque es un acto que es así. Las tentaciones y las pruebas que vienen de Dios para hacernos crecer, vienen en momentos inesperados. Teníamos un equipo de música en Cuba, y bueno, tuvimos que venderlo porque no necesitábamos el dinero y lo vendimos. Y la persona que vino trajo el dinero. Yo era el que contó, siempre cuando estoy en Cuba soy yo el que cuento el dinero. Y en el fajo de billetes había un billete de más. Pero no era de los pequeños, era de los grandes. Era de los grandes. En ese momento, por la cabeza enseguida te pasan muchas cosas. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Se darán cuenta. Y si no se dan cuenta, y si... Bueno, la verdad es que fue de forma normal. Cogí el billete y lo separé y lo puse al lado. Y porque digo, a lo mejor falta en otro montoncito de dinero, falta ese billete. No faltó, sobró y se lo devolví con toda naturalidad, porque nuestra provisión no viene del robo, nuestra provisión viene de Dios. Amén. Yo no me di cuenta de eso, pero luego mi suegra dice: tú no veas cómo te miraba el hombre que trajo el dinero. Se quedó con los ojos abiertos cuando vio que había sacado un billete y que luego se lo devolviste. Porque Dios utiliza esas cosas. Ese hombre dijo: aquí son diferentes. Aquí son diferentes. Aquí viven personas que tienen un carácter diferente. El poder del cambio, el poder de la transformación. Y por último, la fortaleza. Dice el versículo que la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Mirad, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por dificultades difíciles? Mira, mi madre ahora 2 cánceres. Otro puede ser una separación, otro puede ser una enfermedad de un hijo, otro se ha quedado sin trabajo, otro... ¿Cuántas y cuántas circunstancias podemos tener
en esto. Si estamos en Cristo, tendremos la victoria. Si estamos en Cristo, nada de lo que suceda nos puede afectar hasta tal punto que perdamos la fe. Porque Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos da la victoria. Porque suya es la fuerza. No porque tenga fuerza. No porque Dios ahora tiene fuerza y a lo mejor mañana se levanta débil y ya no tiene tanta fuerza como el día anterior, sino que Dios es la victoria, Dios es la fuerza. Ese es el método perfecto de hablar de Dios. Dios es la fuerza. Suya es la fuerza. No es que Él pueda y tenga hoy fuerza y mañana a lo mejor no la tiene. Y cuando lucha contra los diablos no sabemos si va a vencer o no va a vencer. No, es que Él siempre vence. Es que Jesús siempre venció. Porque Jesús es victoria. No tiene victoria, es victoria. Donde Jesús está la victoria. Donde Jesús está la fuerza. Donde Dios está su fortaleza y su poder. Y esto que yo estoy diciendo, los judíos lo tenían más claro que nosotros. Porque hace muchos y muchos años que se escribieron muchos salmos sobre la fuerza de Dios. Y que Dios es la fuerza. Vamos a leer uno de los salmos. Salmo 18 y versículo 2. Dice que la fortaleza es la capacidad de perseverar, resistir, mantenerse firme y mantener un rumbo a pesar de las adversidades. Eso es la fortaleza. Dice el versículo: Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Todavía no hay más, todavía más, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Es Jehová. No es que lo tiene, es que es. Y si estoy con Él, lo que Él tiene lo tengo, o sea, lo que Él es lo tengo yo. Esto los judíos lo tenían claro. Nosotros tenemos que aprenderlo, porque nosotros no venimos de la ley judaica. Ellos sí que lo tienen claro. Cuando hablan de Todopoderoso, cuando hablan de las virtudes de Dios, desde muy pequeños se les enseña. Nosotros venimos de otras enseñanzas. Por eso tenemos que aprenderlo. Jehová, roca mía y castillo mío. Si tu vida está en Dios, todo lo que Dios es, lo tienes a tu favor. Esa es la palabra. No es todo lo que Dios tiene, porque Dios lo tiene todo, sino todo lo que Dios es, lo tienes a tu favor. Y si Dios es amor, tienes su amor a tu favor. Y si es fortaleza, tienes su fortaleza a tu favor. Por eso, estos nos han enseñado cómo tenemos que adorar a Dios. Nosotros tenemos que venir con lo que tengamos. Y siempre tenemos algo para dar. Si no es tiempo, es cariño. Y si no es cariño, son palabras de gratitud. Y si no son palabras de gratitud, es una acción de gracias. Siempre tenemos algo que darle al Señor. Y nosotros tenemos que venir con esa actitud y proclamar nuestra condición como hijos de Dios. Somos salvos por su gracia. Somos hijos porque Él nos salvó. Y adorarle por lo que Él es. No por lo que tiene, ni por lo que hace. Eso no sirve. Es por lo que es. Yo le adoro porque me salvó. No. Yo le adoro porque Él es salvación. Es diferente. Porque si me salvó quiere decir que a lo mejor no me hubiera podido salvar de una circunstancia, pero no, es que yo estoy con Él y yo estoy salvado porque estoy con Él, porque Él es salvación. Es como si aquel que se tira a una piscina y no sabe nadar y se coge a un flotador grande, ¿verdad que el flotador lo va a resistir? No es que el flotador lo vaya a salvar, no, es que el flotador es salvación. Yo me cojo al flotador y entonces el flotador me salva. No, el flotador no hace nada. El flotador es un plástico que está lleno de aire. No tiene voluntad. Dios sí que tiene voluntad. Pero el ejemplo, Dios es salvación. Cuando tengo un problema, me acerco a Dios, Dios me salva. No porque Él quiera salvarme,
No porque Él decida, ahora lo voy a salvar, sí, ahora no lo voy a salvar. No, sino porque su carácter es así. Entonces hoy hemos aprendido siete manifestaciones de su carácter en adoración. Dios es bendición, Dios es gloria, Dios es sabiduría, Dios es acción de gracias, Dios es honra, Dios es poder y Dios es fortaleza. Amén, hermanos. Así que ahora podemos adorar a Dios porque lo conocemos un poquito más. Y ahora ya sabemos que nuestro Dios, cuántas cosas buenas es. No tiene, sino que es. Cuántas cosas buenas es. Amén. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por este mensaje, por esta reunión, Señor, por las alabanzas que hemos tenido y por todo, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, y te pedimos por aquellos que no han podido venir, para que tú también, tus bendiciones los alcancen, lleguen a ellos, Señor, y también reciban palabra de fortaleza, como nosotros hemos recibido en el día de hoy. Gracias por este libro maravilloso de Apocalipsis, y te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.